vincular eso con Fernando Atria, entonces hicimos una respuesta rapidito, pero... Él dio las explicaciones del Sí, dio las caso. explicaciones, pero realmente el punto era que Chilevisión aprovechó de un caso muy, muy importante para tratar de distraer a la gente con el tema de la nueva constitución. Sin embargo, este punto, lo que no pudimos profundizar en ese momento, que es mucho más importante que las fechorías de la prensa empresarial para dañar a constituyentes, es el punto que hay víctimas en Arica que están sufriendo por una tremenda injusticia, un crimen ambiental. Y para de eso lo hemos queremos traído hablar. a Rodrigo Pino, que es antropólogo, activista medioambiental y experto en el caso de la minera sueca Boliden, acusada de alojar minerales tóxicos en la ciudad de Arica. Muchas gracias, don Rodrigo Pino, por estar con nosotros y aceptar nuestra invitación esta mañana. Gracias a ustedes. A ver si podemos conversar, discutir, ¿cierto? Pero, Entregar algunos elementos por de favor, juicio. esa es la idea. Le achuntó medio a medio. Queremos que usted nos entregue los elementos, nos plantee lo que pasó con toda libertad. El micrófono es tuyo. Cuéntenos de los daños socioambientales provocados por esta empresa minera sueca y en concomitancia con una empresa chilena que además se declaró en quiebra, etcétera. Dele, por favor, don Rodrigo, el micrófono es suyo. A ver, para hacer una síntesis, ¿cierto? Para no latear, este tema lleva 36 años acá en Arica. Oye, no es poco. Hay un daño socioambiental evidente, ¿cierto? Está definido, está en todos los antecedentes dispuestos, ¿cierto? El punto es que hubo un tráfico de desechos entre los años 84 y 85, entre la empresa Boliden, es una empresa minera sueca, y la empresa chilena Promel, ¿ya? Ahí hubo una suerte de un intento de hacer pasar un negocio, ¿cierto? Que era traer 20.000 toneladas para ser procesadas en Arica, pero en el fondo después se descubrió que fue un tráfico. Había Ahora, más de 20.000 toneladas. Mira, para ser precisos, fueron 19.139 toneladas de un material que se rotuló como lodos, ¿ya? Entonces, desde que salió de Suecia, ¿cierto? Con los permisos ambientales de Suecia y la entrada a Chile también, ¿cierto? Con la autorización de las instituciones chilenas. Entonces, en este caso están involucrados los dos estados, ¿cierto? Chileno y sueco, junto con las empresas privadas que son Boliden y la extinta, ¿cierto? Porque ya no existe la compañía chilena Promel. Básicamente, ¿cierto? Ese fue el contexto donde parte este daño socioambiental, ¿ya? Perdón, Rodrigo. Y que tiene muchas aristas. Perdón, Rodrigo, que te interrumpa, pero no entendí tu primera afirmación, porque dice que primero se hizo esa como transferencia de unos 19.000 toneladas, ¿cierto? Pero después se descubrió que fue un tráfico. ¿En qué sentido fue un tráfico? A ver, primero, al principio, entre la empresa Boliden, ¿cierto? Y Promel, se mostraba, o se quería intentar, ¿cierto?, mostrar que había existido un negocio lícito, ¿cierto?, en donde ambas partes tenían claras, ¿cierto?, sus responsabilidades y donde supuestamente Promel había comprado el material, ¿cierto?, para su procesamiento. Pero finalmente, después con los años, se descubrió que Promel había recibido eso sí, $1.600.000 por recibir el material. Y de hecho, ese material, ¿cierto? Siempre quedó retenido aquí en Arica por aduana, porque al no pagarse los derechos correspondientes, ese material nunca, ¿cierto? 100% fue como propietario Promel. Entonces, ese era un punto interesante que si había sido tráfico o no. Bueno, y el 2008 estuvo aquí en Arica el Rolf Svetker, fue el gerente de medio ambiente que vino a hacer el negocio el año 84. Entonces él ahí, ¿cierto? En nuestras conversaciones, ahí él confirmó que esto había sido un negocio para deshacerse del material, que se pagó ¿cierto? Por traer ese material y también se pagaron por el transporte. En Entonces, ese ahí sentido quedó fue establecido, tráfico. ¿cierto? Definido.
y que había sido un tráfico. Que Nada más. no fue procesamiento, porque ellos originalmente sí decían que iban A sacar tomar oro, sacar cobre, todos los elementos útiles. molibdeno, o sea, lo rotularon como para decir, nosotros este lodo lo vamos a procesar y vamos a sacar riqueza. Eso fue la idea que decía Promel, como Promel le prometió eso al Estado chileno, diciendo, nosotros compramos este lodo para sacar, porque sabemos que adentro podemos sacar oro, plata, no sé, cobre, molibdeno, como si en Suecia no pudieran hacer eso mismo, pero en el fondo lo que hizo fue comprar material con muchos tóxicos y tirarlos acá, ni siquiera pagó el ingreso, lo dejaron tirado y se lavaron las manos y al final quebró esa empresa y se disolvió. ¿Eso es lo que pasó, Rodrigo? Sí, claro, eso en general, ¿cierto? Pero en lo específico es importante establecer, ¿cierto? Dejar establecido, porque así lo muestran en los documentos, que las autoridades de salud, ¿cierto? Que fueron finalmente las que aceptaron el ingreso, siempre supieron de los componentes de estos lodos, que eran 14 metales pesados, y el principal era el arsénico, el cadmio, mercurio, todo. Son 14. Entonces, en la declaración de ingresos, de solicitud de Promel, ahí aparecía esa famosa y controversial frase que esto no era tóxico. Entonces, la autoridad de salud le pueden decir que no es tóxico, pero si tú ves los componentes, evidentemente que era tóxico. Entonces, ese tema, ¿cierto? Está bien claro, hoy día muy, ¿cierto? No hay controversia sobre eso. Pero, Que Rodrigo, se tuvieron todos los elementos. eso es un punto muy interesante. En tu opinión, ¿qué pasó ahí? ¿Como la autoridad sanitaria fue sobornada? ¿O fue una negligencia? ¿Cómo es que podrían decir que arsénico, que al final es un elemento que se ocupa para envenenar a la gente? Yo pienso en todas las series de detectives del año 20, ¿no? Se murió porque alguien puso arsénico en su té. ¿Cómo pueden decir que eso no es tóxico? ¿Qué pasó ahí con la institucionalidad? Uno se sorprende, ¿cierto? Hasta el día de hoy de las negligencias y de las incompetencias que existen en las instituciones públicas. Porque el director de salud, como cualquiera, ¿cierto?, debe manejar lo que es salud pública. Entonces, en un informe donde aparezcan estos metales pesados, o sea, y donde el principal componente por su porcentaje era el arsénico, y podemos incluir el cadmio, mercurio y cromo, ¿cierto?, otros que también son tóxicos, no impidieron el ingreso. Entonces, se intentó pasar por parte acá de salud, que la responsabilidad caía tanto en el importador y también como en el Instituto de Salud Pública. Pero finalmente acá quien tomaba la decisión era, ¿cierto?, el director de salud acá de la época. Entonces, Local uno de no Arica. podría decir, ¿cierto?, de local de Arica, claro. Uno no podría sostener, ¿cierto?, afirmar que hubo corrupción, soborno. Podría haber sido, ¿cierto? Puede haber sido, porque lo que era claro era que ese componente, esa información que disponía, ¿cierto?, que tuvo en su mano la autoridad aquí sanitaria, no fue lo suficiente para impedir el ingreso. Y tampoco, ¿cierto?, una vez que haya ingresado el material, tampoco, nunca fue objeto de una fiscalización. Pero, a ver, Entonces, es ahí... Sí, Rodrigo, lo que pasa es que a mí me gustaría avanzar un poco, no nos queda mucho tiempo. ¿Qué se hizo en ese lugar? ¿Dónde se dejó instalado? Porque, bueno, decir además, entre paréntesis, como parte, que se hizo una película que se llama Arica, de los realizadores Lars Edman y William Johansson, que estábamos viendo recién un pedacito de ella, en el que se describe la contaminación de mineral en el norte grande. Y eso es un poco lo que quería entrar. Es una película que además se exhibirá el 18 y 30 de enero en el marco del festival que ya se exhibió en enero de este año, se exhibió esta película. Acá en Arica, sí. Sí. Y ya, pero ahora, ¿dónde se dejó? Después se trasladó por otro lado. Sí. ¿Qué se hizo en ese lugar? Porque en el fondo ahí está, o sea, una cosa es la típica funcionamiento de la dictadura militar, que no le importaba nada, que dejaba pasar 20 toneladas de material tóxico con 14 metales pesados que contenían arsénico, cromo, cadmio y otros. Pero otro que es, ¿qué se hizo con ese material? ¿Dónde se dejó? ¿Se trasladó o no para otro lado? ¿Y qué se construyó encima? Si nos puedes hablar de eso, Rodrigo. A ver, fueron 3 embarques. Esos 3 embarques se llevaron desde el puerto a un sitio F, así era un sitio fiscal de bienes nacionales. Fue arrendado por Promel porque era una zona contigua, ¿cierto?, a donde estaba la planta. Entonces,
ahí quedó retenido al aire libre, sin ningún tipo de resguardo, en espera que Promel pagara los derechos, ¿cierto?, aduaneros para hacer uso de ese material. Eso, básicamente. Entonces, en esa época, esta empresa estaba en una zona industrial, ¿ya? Pero existían, sí, poblaciones a su alrededor. Entonces, este material, ¿cierto?, desde que llega y finalmente después cuando se descubre el año 97 que, ¿cierto?, que era un acopio de casi de 20.000 toneladas de tóxicos, siempre estuvo la información disponible, pero la autoridad nunca dispuso, ¿cierto?, una fiscalización o sacar o exigir a la empresa que sacara estos acopios que eran tóxicos. ¿Ya? Ojo, una cosa es, a partir de lo que ustedes plantean, que si bien en dictadura entró, en plena democracia se cometieron muchos más errores respecto Claro. de lo que pasó en esa época, porque ahí ya, cuando esto revienta, ¿cierto?, la comunidad de Arica ya toma información y conocimiento de lo que pasaba, y las respuestas institucionales hasta el día de hoy han sido tardías y deficientes. Entonces, esta historia son 36 años, ¿cierto?, que son rodeadas siempre de irregularidades, de negligencia, de desidia, y por eso que justamente son los vecinos los que hoy día están tan contentos, ¿cierto?, y esperanzados con este informe de la ONU donde le imputa al Claro. Estado chileno, Ya, al Rodrigo, Estado sueco y a la empresa Boliden, ya, leyendo de violación a los derechos humanos. sí, leyendo todos los informes salen muchos distintos números, pero en tu opinión, ¿cuánto más o menos son la cantidad de víctimas en eso? Como si toma todos los pobladores afectados con secuelas de salud. Hoy día, en términos concretos, la ley de reparación habla de que están acreditadas más de 12.500 personas, pero nosotros sabemos que las potenciales víctimas podrían llegar a sumar 17 o 18.000. Sí, hay nosotros en La Voz de los que Sobran hicimos una crónica sobre esto, un reportaje, dice que la ONU presiona a gobiernos de Chile y de Suecia a responder ante crimen ambiental en Arica. Nosotros los tenemos en nuestra página de La Voz de los que Sobran, lo que está contando Rodrigo. ¿Cómo es eso que se llegó a construir casas, incluso de subsidio, arriba de un lugar donde estaba... Al lado de estos... Al lado, arriba, cuéntanos porque Sí. yo no lo tengo claro. Sí, a ver, mientras esa zona era zona industrial, casi en todo el entorno no habían casas, excepto una población que era sica, pero con los años, el año 89 hacia adelante, se construyen miles de casas que eran viviendas sociales. Entonces, estaban a menos de 50, 60 metros, las más cerca. Entonces, ellas tuvieron, esas familias, toda esa comunidad, por lo menos expuestos directamente a los acopios alrededor de 7 u 8 años, directamente. Uh-huh. Entonces, pero fue un proceso de construcción de poblaciones en el tiempo. Las primeras partieron allá cerca del 89 y las últimas que se construyeron en el sector fue como en el año 96. Sí, hay historias bien terribles de ¿Dónde personas está ese viviendo material? al lado. Sí, es que ¿dónde está ese material? Déjame terminar Hoy día, un poco sí. eso. ¿Dónde está ese material hoy día? ¿Quién lo fiscaliza? ¿Dónde está? ¿Está controlado o no? Hoy día esto se encuentra en un sector de Quebrada Encantada, baja, ¿ya? Eso es a unos 650 metros de la población Cerro Chuño. Cuando esto se traslada del año 98, ¿cierto?, al sector de Quebrada Encantada, la autoridad, ¿cierto?, estableció informes, mostró informes donde este material estaba dispuesto a cerca de 3.000 metros. Bueno, uno sabe, cierto día va, mira y se da cuenta que hay algo 600, 700 metros. El punto en cuestión es que ese era un sitio provisorio, el año 98. Era un sitio provisorio. Que igual tenía gente viviendo cerca. Ambiental. Sí, siempre ha existido gente viviendo cerca. Incluso hay un sector industrial que está a 300 metros y las condiciones que hoy día se encuentra ese material es de una responsabilidad total. Cualquier persona puede acceder a ese lugar. Entonces, esta historia, en estos 36 años, uno puede concluir, ¿cierto?, que la negligencia en el tiempo, hasta el día de hoy, le corresponde al Estado chileno. Claro que sí. Y de ahí es cuando nosotros como comunidad le solicitamos al gobierno sueco, a través del embajador acá en Chile, don Oscar Stenström, que se hiciera parte de este problema, que se regresaran los tóxicos y que contribuyera a una remediación en salud integral, cosa
¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, ¿cierto? Esa supuesta reparación en salud que dicta la ley de polimetales no lo está. Entonces, por eso es que nosotros estamos en un grado, ¿cierto?, de diálogo y comunicación con el Estado sueco desde el año 2019. ¿Y cómo ha sido la actitud del Estado sueco? En términos coloquiales, se han hecho los suecos. Le pedimos al embajador el año 2019 que viniera a Arica, vino en septiembre, ante el estallido social, y como dice la gente, el embajador vino, miró, vio, comió y no salió nunca más. Entonces, nosotros le dijimos en su momento acá al embajador, le enviamos cartas que de no haber respuesta nosotros íbamos a acudir a la ONU. Bueno, finalmente ellos pensaron que nosotros no iríamos con esas acciones y se lo hicimos. Y por eso es esta respuesta aquí del informe de 7 relatores, en que ellos afirman, ¿cierto?, que ha habido una violación sistemática a los derechos de estas comunidades. Sí, ellos lo reconocen, pero piensan que la responsabilidad al final no es de ellos, es al final... Nuestra comunidad, déjame decir una cosa, la comunidad nuestra, que nosotros tenemos una comunidad de La Voz de los que Sobran, algunos dicen que por favor se pueden mencionar a las personas metidas acá. Por ejemplo, el nombre del director de salud de la época, ¿cierto? Porque además dicen que el cáncer y la leucemia tienen muy altos índices en las primeras regiones de Chile, puede ser también por esto. Nombre del director de salud de la época, nombre de los dueños de Promel. ¿Qué acciones legales? Ya nos estaba contando, esto está prescrito como acciones civiles y todo eso, pero no ante las Naciones Unidas y hasta el propio país. Muchos están preocupados de los nombres de las personas involucradas, porque también supimos que uno de estos señores que era dueño de Promel, después han sido hasta aplaudidos por los sistemas mineros de Chile y le han dado ciudadano ilustre y no sé qué más a esto. Isabel dice una política constante de menosprecio y eso. Que Rodrigo nos responda. Sí, tiene un minuto, Rodrigo, porque no estamos... Dígame. Socios de Promel, David Pux, Natalio Fox, Carlos Koch y Marcos Beovich, socios de Promel. El director de salud, pero del ambiente, que fue responsable, ¿cierto?, que finalmente él hizo el seguimiento acá, fue Renato Martínez Grandón. Ya, eso está hablando del 84-85 y posteriormente, ¿cierto?, diferentes directores de salud acá de Arica, por lo menos el año 98, el señor Claudio Romo, que él afirmó de manera sorpresiva que era cosa de sacar los acopios y el problema desaparecía, y fue el mismo servicio el que manipuló exámenes de arsénico en esa época. Entonces acá faltaría tiempo para nombrar y describir, ¿cierto?, el rol que le ha cabido a cada persona en este tema, hasta el día de hoy. Claro. Sí, está clarito. Don Rodrigo Pino, dígame. No, es que yo tengo que cortarlo, así que dele nomás. Ya. Así corto. Era que en esta controversia que se habló, ¿cierto?, y se manejó del tema del señor Atria, entonces... a veces se habla, ¿cierto?, sin tener la información correspondiente, y en este caso en particular, ¿cierto?, nosotros estábamos muy sorprendidos por la participación, ¿cierto?, del Seratria en este tema en particular, porque él nunca se preguntó que si con su relato, ¿cierto?, como experto, tenía posibilidad de verse, ¿cierto?, dañada en este caso a estas víctimas. ¿Ya? Entonces, en este tema hay mucho que decir, ¿cierto?, y no puede ser que de manera tan liviana en muchos sectores, ¿cierto?, se vaya a soslayar la responsabilidad, ¿cierto?, que le ha cabido y que le cabe a cada gente que ha participado en este tema, ¿ya? Sí, así que ese era hay una tremenda responsabilidad, sin duda. Le agradezco mucho, don Rodrigo, haber estado con nosotros, muy ilustrativo, porque en el fondo nos ha dejado mucho más claro qué pasó y qué sigue pasando en este tema en Arica. Muchas gracias, don Rodrigo Pino, por estar con nosotros esta mañana y por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. A usted, Rodrigo, gracias. chao. Vamos a